Lo prometido es deuda, siempre digo que en la radio las palabras cobran el valor que merecen. Y es la realidad. Por eso me he dedicado a estudiar las letras y a estudiar las palabras. Te estoy prometiendo una entrevista, una charla, mejor dicho, ya prometí, con Fernanda Mistral. Y escribí algo simple para, debo admitir que fue dificultoso resumir en unas breves líneas la vida de un artista semejante, ¿no? Pero escribí una breve semblanza que pongo de manifiesto en este momento. Hablar de Fernanda Mistral es hablar de una vida entregada al arte con la misma naturalidad con que se respira. Su trayectoria no se mide solo en años ni en títulos, sino en la huella silenciosa y profunda que nos va dejando en cada escenario, en cada cámara y en cada espectador que alguna vez se sintió interpelado por su mirada. Fernanda no interpreta personajes, los habita, los escucha, los vuelve humanos. En una voz conviven la firmeza de la experiencia y la ternura de la quien nunca dejó de asombrarse por el oficio. Su camino es testimonio de que el arte verdadero no busca el aplauso inmediato, sino la permanencia en la memoria afectiva del público. Fernanda Mistral representa esa estirpe de artistas para quienes actuar no es solo una profesión, sino una forma de estar en el mundo, con honestidad, con compromiso, con una profunda fidelidad a la verdad emocional. Su presencia hoy en Sangre Argentina es este recordatorio de que el talento puede brillar, pero que la sensibilidad lo vuelve meramente eterno. Fernanda Mistral, buenas tardes, bienvenida a Sangre Argentina. Buenas tardes, estoy conmovida por tu mirada, cómo me ves, que se transformó en esas palabras, en las palabras de un poeta y de un escritor. Así que estoy muy, muy honrada en que me entrevistas, en que charlemos, en que te pueda contar algo de mis 90 años de vida, que son los que tengo. Me estoy quitando uno porque tengo 91. Y te puedo contar algo, lo que mi memoria puede y lo que puede interesarte. Así que empieza una de las preguntas. La importancia de una entrevista es en realidad el que pregunta. Porque es el que cuenta, es de acuerdo al que pregunta. Así que te paso, ¿no?, la responsabilidad a vos. Qué tarea difícil. Una tarea pero importante. A mí me asombra que además tengas la edad que tengas, que puedas mirarme desde el lugar como me describiste a tu edad. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, Fernanda, vamos a comenzar por el principio, que es lo más importante. Quiero hablar y recordar con usted un poco aquella infancia, cómo era esa Edith. Ya hablaremos más adelante de Edith, pero quiero saber cómo era su infancia, cómo fue, qué camino la llevó a convertirla en la artista que es. Bueno, yo tuve una infancia bastante normal, bastante solitaria, a pesar de ser la menor hija de 5 mujeres. Pero como tenía tanta distancia... Grabará esta llamada. Bueno, es decir, de 5 mujeres yo era la menor, pero la que me continuaba tenía 5 años más. Así que no, y después siguieron las mayores, hasta mi hermana mayor, que prácticamente era una madre porque tenía 15 años. Claro. Así que mi infancia fue una infancia muy acompañada, pero muy solitaria, porque no tenía interrelación con tanta familia. Estaba acompañada, pero cada uno estaba en la edad que correspondía transitar. Y yo me acuerdo de lo que más presencia tengo es de las tardes solitarias. Uh-huh. No los momentos donde almorzábamos, tomábamos la leche, no el té, la leche de la tarde, la cena, sino los interludios de esos momentos. Y me lo recuerdo muy solitaria, me lo recuerdo muy conectada con las plantas, me lo recuerdo haciendo cementerio,
cementerio de bichitos que encontraba, porque teníamos un jardín, claro, bichitos que encontraba muertos, y entonces yo hacía como un cementerio, tumbitas, hacía crucecitas, y estaba muy vinculada a mi mundo absolutamente solitario, hasta cierta edad que empecé ya. No había jardín de infante, o por lo menos no me llevaban a mí al jardín de infantes, sino que empecé la escuela primaria, y conjuntamente con la escuela primaria empecé el Teatro Infantil Labardén, que fue una gloria que me salvó la vida, porque por la mañana iba al colegio y por la tarde iba al Teatro Infantil Labardén cuando tenía 8, 9, 10 años. Uh-huh. Esa primera infancia maravillosa que está relatando, también ahí comienza el nivel profesionalmente artístico en el Labardén, y nada menos que uno de sus compañeros haya sido Augusto Fernández. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Augusto Fernández, Dori del Valle, Marilina Ross, Julia Sandoval, Margarita Fernández, una bailarina que murió en el accidente de la gente del Colón. Toda esa gente fueron en distintas épocas, distintas diferencias de edades, ¿no? Fueron compañeros del Labardén. Uh-huh. El Labardén, en aquel Labardén, era un centro absolutamente de libertad creativa, porque como tenías arte escénico, tenías danza, tenías canto, tenías lecturas, tenías vestuario y tenías funciones, porque el Labardén trabajaba con funciones. Enseguida se integraba algún tipo de espectáculo que se representaba no solamente en el teatro municipal, que correspondía a la misma entidad que el Labardén, la municipalidad, sino también en hospitales municipales, donde nosotros ya actuábamos y representábamos obras. Uh-huh. Entonces fue todo muy actuado, y a mí evidentemente y planetariamente se me da que yo vine a este planeta a contar algo. Si le parece que no, Fernanda. Y vine a contar algo, por supuesto, apoyándome en grandes autores, en autores no tan grandes, en actores muy populares, en actores herméticos, uh-huh, pero eso transcurrió toda mi vida de actriz, ¿no? Por eso yo a mi actriz, a mi profesión, que me ayudó a hacer una profesión, yo la llamo mi oficio. Es un oficio realmente, es realmente una maravilla poder escuchar esto y rememorar también con la ternura que significa, ¿no? Porque generalmente uno los comienzos los ve tan desprotegidos y tan alejados de la realidad que se vive con el paso del tiempo, ¿no? Que rememorarlo con una sonrisa es algo realmente maravilloso. Tengo marcadas 3 etapas, que es precisamente la de Labardén, la de los estudios de danza en el Cervantes y la de arte dramático. Fernanda, ¿cómo fue esa transición, si se quiere, de alguna manera? Sí, bueno, porque si mis padres, que si bien no tenían nada que ver con el arte, mi padre sí, porque hacía teatro independiente, era apuntador de un teatro independiente del barrio de Parque de los Patricios en ese momento, siempre estaba conectada, y siempre había algo que, me acuerdo que yo era muy chica y me decía, aprendete de memoria este verso, y era un verso gauchesco totalmente para un varón. Claro. Pero yo lo aprendía, y la verdad que a mí me gustaba mostrarme, ¿no? Después empezó la exigencia de ese mostrarse, que ese es, o tenés que estudiar eso, pero al mismo tiempo yo tuve la oportunidad, que se da en muy poca gente, de trabajar desde muy chica, uh-huh, desde trabajar profesionalmente, porque yo tengo una muy buena relación con la profesión, porque tengo una buena relación con el dinero, uh-huh, porque me pagaban el trabajo. Sí. Entonces cuando haces un trabajo que te gusta y además lo retribuyen con dinero, es extraordinario en este mundo que vivimos, que no es tan vocacional. Es un mundo materialista donde el trabajo tiene una remuneración. Y yo eso lo tuve muy temprano.
Entonces no tuve estas necesidades, ojo, hice muchísimas cosas que no eran tan valiosas para mi deseo de ser actriz, pero que sí me daban la oportunidad de vivir de eso, o de colaborar con mi familia, con mi propio trabajo, siendo una chica de 14, 15 años, ¿no? Claro. Trabajando en el Canal 7, con Juan José Míguez, con Alvarado, con Narciso Ibáñez Venta, claro, que tenía, porque además como era bonita, tenía el beneficio de tener una buena imagen, porque tampoco porque era buena actriz y todavía me estaba formando. Era una chica que tenía una buena imagen, que aprendía bien la letra y hacía bien las cosas. Ahora, si la hacía muy bien, eso es enjuiciable. Las hacía. Bueno, pero estaba haciendo lo que le gustaba, Fernanda, que eso es lo lindo y parte del crecimiento natural. Usted mencionó a Alvarado recién. Daniel Alvarado, ¿qué tiene que ver con Fernanda Mistral? Ese que me bautizó. ¿Te das cuenta? Me bautizó. Mira, seguramente me están llamando por teléfono y se escucha un ruido. Espero que no moleste. No ya avisé que no me llamaran, pero evidentemente hay algún insistente. No interviene el sonido. Bueno, así. Bueno, sí, cuando por una búsqueda con una compañera del conservatorio, yo tenía 16 años, fuimos a Canal 7, bueno, fuimos a ver si había trabajo, a ver si teníamos oportunidad de hacer algo, y un productor, bueno, tiene yo tengo una buena recepción con él, y entonces me dice si yo era actriz. Yo estaba en el primer año del conservatorio, le dije por supuesto que sí. En el 51 filmé Suburbio, 51 más o menos, o 50. Bueno, y entonces le dije que sí, y en esa propuesta de trabajo, el que de alguna manera manejaba todo eso era Daniel Alvarado, un actor de la Comedia Nacional, un actor muy considerado. Y entonces, en este plan de hacer ese trabajo, mi nombre, Edith Perullera, no era demasiado atractivo. Y entonces Daniel, yo aceptaba, te digo que aceptaba cualquier cosa, me hubieran puesto, qué sé yo, otro nombre, pero me encantó. Fernanda me iba, y Mistral también, porque Daniel habló del viento Mistral de Europa, ¿no? De Europa, sí. Y entonces me quedó Fernanda Mistral, y siempre, es decir, me empecé a llamarme Fernanda o Nanda o alguna, pero siempre el nombre Fernanda quedó casi más en el afuera, no en la familia. Mi nombre donde yo más respondía. Yo respondía más a Fernanda que Edith. Claro, sí. ¿No? Porque después viene otra época donde yo quiero descubrir a Edith, pero eso ya lo vamos a contar un poco más adelante. Sí, justamente lo tengo marcado para dentro de un ratito. Y que estamos hablando de Mistral y del viento Mistral, le contamos a la gente que es un viento precisamente de Europa, como decía Fernanda, al cual le dediqué algunos versos hace algún tiempo y los traigo para rememorar. Cuando decía Fernanda Mistral, yo digo, tendrá algo que ver con el viento, y buscando un poco de información, di con la tecla y digo, sí, perfecto, viene para traerlo y leerlo a estos versitos que no conforman un soneto, pero que dice: baja del monte con cuchillos de luz, barre los caminos, despierta la sal, trae voces antiguas en su silbido azul y un temblor de horizonte que quiere volar. Despeina los pinos, sacude los muelles, empuja las nubes como rebaños de lana. Su paso no pide permiso a los cielos, entra cuando, se va como llama. En la piel deja un mapa de frío coraje, en los ojos un brillo de vidrio y mar. Es viento que limpia las penas del aire y deja un silencio llamado Mistral. Eso lo escribí hace algún tiempo y bueno, encaja perfecto con esta entrevista, Fernanda. ¡Qué hermoso! Porque precisamente estamos hablando del viento Mistral, el que le da nombre. El viento Mistral, exactamente. Sí. Y además, no sé, él le parecía en ese momento, claro, yo, imagínate,
como toda persona a los 16 años, tú te animaste a crear un programa. Eras un Mistral también, sí. Eras un torrente. Calculo. Yo también, a esa edad, y toda mi época fue un torrente. Un torrente era un viento que arrasaba, sí, sí. Porque quería trabajar, porque quería mostrarme, porque quería enamorarme, porque quería todo lo que quería del mundo que se abría en el plano del teatro y de la expresión. Uh-huh. Volviendo a esto de precisamente de esta juventud que estamos charlando precisamente y antes de saltar a otra etapa, se me ocurre preguntar si sus padres han visto todo el sacrificio y el esfuerzo, por supuesto, que lleva, pero arriba de las tablas, y la han disfrutado. Calculo e imagino que sí, por el hecho del Labardén, que ya era entrar en el profesionalismo desde muy niña, pero bueno, ya después en grandes títulos como las grandes películas que hemos visto. Sí, ellos, no tanto papá, que murió joven, pero es decir, murió antes de que yo fuera invitada al Festival de Cannes. Uh-huh. Él murió, eso fue en el 63, papá murió en el 60, pero sí vio películas como Suburbio, Barrio Gris, El Curandero, películas que hice antes de esta propuesta, cuando hice con Antín Los Venerables Todos, que fue convocada porque intervino en la selección del Festival de Cannes. Sí. Bien, ¿y su madre pudo disfrutarla un poco más? Ellos lo disfrutaron a su manera, con discreción, muy discretos, pero disfrutaron. Ellos, mis hermanas, es decir, sí, pudieron ver lo que el transcurrir de mi trabajo, de mi oficio. Bien. Si tuviera que preguntar en este momento, que de hecho voy a hacer, pero si hay algo de lo que se haya privado de hacer en su carrera artística, no sé, sea en cine, en teatro, en televisión, en radio, algo que le haya quedado en el tintero y todavía tenga esas ganas latentes de continuar. Mira, no en realidad, porque yo fui muy dejadora también de la profesión, porque me enamoraba y me invitaban a ir a Europa y yo me iba a Europa y de repente cortaba la historia del teatro. Claro. Es decir, he sido bastante caprichosa en algunos momentos, porque ha tenido una presencia muy fuerte el mandato de casarse y tener hijos. No te olvides de la época. Es decir, tenías que... Y además me enamoraba. Es decir, hacías un espectáculo con un director y el director te seducía y de repente sucedían enamoramientos. Claro. Así que tuve cortes, no como para ir... Bueno, eso fue para ir al Festival de Cannes, por ejemplo. Corté la temporada de Rinoceronte en el Teatro San Martín. Uh-huh. Porque no podía perderme el festival. Claro. Hubo cosas que fue, claro, ¿te das cuenta? Donde sí. Conocí a Cortázar, a Visconti, a Lendelón, que fue toda una época de gloria en el año 63. Claro, y lo que significaba también para esa época, ¿no? Era como decir, yo no sé si hoy día es comparable ese tipo de cosas con la realidad, porque hoy día está un poco más alejado, ¿no? El tema de las personalidades, o por ahí se hacen cosas así que tengan tanta relevancia, pero no se les da demasiada importancia, si se quiere, hoy día, ¿no? En aquel entonces creo que hablar de eso era como, no sé, pero ocupar varios periódicos y ocupar gran parte de las columnas radiales y de la televisión también, Fernanda. Claro, no se puede dar ahora, porque el artista se mete mucho en la casa de la gente. Claro. No tienes que moverte para ir a buscarla. Salvo yo, que me gusta ir al cine o al teatro, y voy mucho al cine y al teatro. La gente quiere ver a sus artistas en su casa. Perdón. No, sí. La quiere ver en el teléfono. Entonces está tan cercano que eso no sucedía. Tenías que movilizarte para ver a tu actor
elegido, o ibas al cine, y después vino la televisión. E incluso con la televisión, nosotros con ese material de éxito de la televisión hacíamos las temporadas en Mar del Plata. Entonces íbamos los 3 meses de Mar del Plata y el público nos iba a ver, pero no había tanta invasión de lo casero. Claro. Tenías que movilizarte para ver el actor o el autor que querías ver. Todavía se sigue haciendo, pero somos muy pocos los que hacemos eso. Sí. Por suerte el teatro nos salva bastante, porque a pesar de todo, con todo el movimiento que hay, todavía hay un teatro que convoca. No solamente te hablo del teatro comercial, te estoy hablando del teatro independiente, donde yo acudo mucho. Y todavía hay gente que convoca. Sí, sin duda alguna. Hace algunos meses estuvo aquí en Carlos Tejedor Claribel Medina y Pablo Alarcón, y tuve la suerte de entrevistar a Pablo y hablábamos precisamente de este tema, ¿no? De cómo, en qué consiste el gran misterio de que la gente, aunque vengan las crisis y azoten todo tipo de cosas a la Argentina, que son como las 10 plagas de Egipto, pero eternas en la Argentina, cómo la gente sigue yendo a esos lugares de solaz esparcimiento, ¿no? Como es precisamente ir a ver una función de teatro, cómo acude el público y cómo también trata de salir un poco de la rutina de siempre y del sufrimiento constante, Fernanda. Es que Argentina es un público, y no solamente Buenos Aires, todas las provincias y todo el país tiene una vocación teatral que todavía se sostiene. Esperemos que esto continúe así como debe ser, ¿no? que no se cambie. Pero creo que no, porque está metido ya en el corazón de la gente. Cuando las cosas se van ahondando ahí. El teatro no va a morir. El teatro no murió. Cambia su forma, no desaparece. El cine ha tenido una gran caída a partir de la pandemia, pero ahora está empezando, te digo, porque yo que voy todas las semanas a ver una peli en Belgrano, que me queda cerca, está lleno. Claro. Está lleno el cine. La gente añora, no quiere ver más películas en la pantalla. Es cierto, como dice Rottenberg, que siguen siendo las cabezas blancas, pero toda la vida fueron las cabezas blancas, las de los teatros, porque hay una franja de los 14, 15 hasta los 40 que no son adictos al teatro. Y después empiezan, pero esos empiezan a tener 50 y van al teatro y no se pierden una. Claro. No, el otro día escuchaba un reportaje de Carlos Rottenberg, el empresario que tiene tantos teatros, y estaba hablando de eso, de la convocatoria, que siempre uno dice, son cabezas blancas, pero son las cabezas blancas las que llenan los teatros. Claro. Claro. ¿Es así? Sí, desde luego que es así. Fernanda, estamos precisamente charlando de su trayectoria, que es vasta, gracias a Dios, y se me viene a la mente ahora esto de esos viajes a Europa que nos había quedado pendiente. Hubo uno que sin duda alguna, bueno, yo creo que los viajes son todos significativos cuando uno los hace con el corazón, pero creo que hubo uno bastante importante que fue precisamente el que tiene que ver con una escuela de teatro, Fernanda. Sí, hay dos momentos en mi vida que tienen que ver con lugares fuera del país. Uno de los momentos es cuando yo estoy rebasada de Fernanda Mistral y entro por un camino de encontrarme a mí misma y empezar a buscar quién era mi Edith. Y me alejo de Buenos Aires y me voy a India. Ese es uno de los primeros trayectos, digamos, personales, donde yo dejo de trabajar voluntariamente. Lo tengo apuntado. Y otra época es cuando vuelvo a rehacer una relación de toda la vida con Carlos, mi pareja más larga,
y creo una escuela de teatro en Madrid, que fue la escuela La Base, donde con un actor, Javier Manrique, que acaba de partir hace unos meses, me invita a compartir la creación de La Base, un teatro para actores. Eso fue otro momento, que fue, bueno, porque viví, no hay que dejar de recordar que viví 20 años en España. Claro, sí, sí. Y en distintos momentos, porque en todo el 90 estuve aquí, después me fui otra vez, por eso te dije, siempre tuve en mi vida, ya cuando era más adulta, búsquedas diferentes, donde me han alejado de la profesión. Bien. Me han alejado del oficio. Y después cuando he vuelto, he tenido la fortuna que me convocaban y tenía una obra de teatro o un programa de televisión, y tenía por suerte con grandes éxitos. Bien, se me ocurre ahora cuando la estaba escuchando, estaba pensando también que muchas cosas han hecho o han aportado a que dejase el teatro en diversos momentos precisamente, pero todos fueron voluntariamente, es decir, ¿existió en algún momento algún tipo de censura, algún tipo de lista negra, como se decía también en algún momento, o se sigue diciendo, de hecho, dentro de su carrera, y eso tuvo que ver también con alguno de los tantos viajes, Fernanda? No. Bien. No, yo he estado afectada en mi pareja anterior, que es desaparecido. He estado afectada, pero a mí no me han, es decir, tampoco estuve aquí, porque yo en el 80 ya me fui, pero sí estaba con libertad para trabajar, no tuve ningún problema. Bien. No, para nada. Bien. Yo no lo tuve, tuve problemas familiares, de desaparecidos, dolores muy fuertes, de amigos, de estar refugiándonos en protegernos, pero no tuve nada que me afectara a mí en lo personal. Bien. ¿Por qué generalmente se hace este tipo de pregunta? La pensé y la dije por el hecho de que forma parte de la camada de actores, precisamente como Héctor Alterio, como Luis Brandoni, como Norma Leandro, que sí, sin duda alguna han tenido cierto... Ellos han sido afectados, claro, y mucho, y sí, Brandoni es muy amigo de toda la vida, porque sí. Era muy amigo de mi marido, que no era actor, ¿no? Mi último marido de 40 y pico de años, que no era actor, pero sí era amigo tanto de Brandoni como de Ulises Dumont, porque vivían en el mismo barrio. Claro. Y dio la casualidad de que después yo hice pareja con uno de ellos y seguimos viéndonos, ya aparte del trabajo profesional, como amigos personales de Carlos, mi pareja. Bien. Eso lo había leído en cierta nota que había dado por ahí. Antes de pasar a esto precisamente de dormir, si se quiere, a Fernanda Mistral y de despertar a Edith, que precisamente un poco estábamos escuchando recién, ¿puede ser que la hayan llamado la Jeanne Moreau criolla? ¿Cómo? Puede ser que la han llamado la Jeanne Moreau criolla, digo, por ciertas experiencias que había con el cine francés. Pero eso tiene que ver con la época de Antin. Claro. Porque esa corriente, es decir, los venerables todos, que hay una tendencia de la Nouvelle Vague. Sí. Entonces, en la película, en Los Venerables Todos, que el año pasado hicieron un homenaje a Antin en el Festival de Mar del Plata, lo cual fui invitada y presenciar la película, que me encantó después de tantos años, y además se presentó el cortometraje, el pequeño cortometraje yo hice en el 24, donde fue premiado por el mundo. Sí. Para siempre es ahora se llama. Para siempre es ahora. Pero la Jeanne Moreau criolla era verdad, porque había como toda una imagen, ¿no? Sí. Que daba
que coincidía con la imagen que en ese momento nosotros recibíamos de Francia. Claro. Sí, sí. Y el cine francés sin duda alguna ha tenido ciertas aptitudes que se hayan volcado a la Argentina, precisamente como estábamos escuchando, y bueno, es llamativo, pero lo anoté como algo para mencionarla, Jeanne Moreau criolla. Fernanda. Además la conocí, es curioso, porque cuando yo estuve en el 63 con la película, conocí a Jeanne Moreau, conocí a Alain Delon, porque como me iba muy tempranito con Walter Vidarte a las conferencias de prensa, porque me interesaba saber qué pasaba, también conocí personalmente a Jeanne Moreau. Qué maravilla, qué maravilla. O sea que no se ha privado de nada, Fernanda. No, la verdad que no. Lo que pasa que yo lo que veo la diferencia, que todo esto, como el regalo de Cortázar de la corbata, que yo lo cuento eso como lo iba a mencionar, anécdota, sí. ¿no? La corbata, que yo me había olvidado de comprar una corbata, y cuando me despide Cortázar se saca su corbata y dice: llévasela a tu marido. Todas esas cosas yo no las publicité nunca. Pertenecía a mi vida privada. Sí. Es decir, ahora todo se escandaliza, se cuentan cosas. Nadie se enteraba que yo tuve 3 matrimonios. Claro. Porque pertenecía a lo privado. Estaba muy diferenciado lo privado y lo que no era privado, lo que era público. Uh-huh. Ahora, no sé, es tan diferente que yo no entiendo nada. Antes uno se separaba, hacía otra pareja, pero no salía publicitado en ninguna parte, porque uno no permitía que fuera publicitado. Claro. Porque lo que se publicita es porque no lo otorgan. Uh-huh. Yo no facturo con eso. Yo puedo facturar con mi trabajo, pero no con el escándalo. Claro, y es lo que pasa, y que ya toca lo burdo y lo grotesco, Fernanda. Sí, la verdad que no quiero juzgarlo también, porque es una manera de vivir, contemporánea y actual. Y es una manera de facturar y ganarse la vida. Claro. Sí. Porque no es ni por tienen el talento, yo los admiro, de ganarse la vida con el chimento, por hablar del otro. Claro, sí. Eso es extraordinario. Yo no tuve ese talento. Claro. Yo no lo tengo. Yo buscaba un autor. Yo buscaba que me convocara Gandolfo, ver espectáculos en el San Martín, cuando me contrató el San Martín, cuando me contrató el Cervantes, cuando me llamó Roberto Durán. Es decir, buscamos autores, uno buscaba otro camino, el camino del autor y el camino del teatro. Sí. La televisión acompañaba eso, y eso que era una televisión muchísimo más inteligente en cuanto a lo novelesco, porque eran, más allá de Migré, que era autor propio, y René Cascallar, había adaptaciones, nos moríamos por hacer con Alejandro Doria, que fue un director extraordinario. Sí, por supuesto. Adaptaciones de obras de Ibsen, sí. de Shakespeare, sí. importantes. Uno se había educado dentro de ese camino, y lo que él quería es conseguir eso, ¿no? Es como yo todavía sigo viendo óperas en el Colón. Te quiero decir que hay un camino de lo que tiene que ver con el arte que yo no lo he perdido, ni lo quería en ese momento. Y eso que he sido una actriz, porque yo divido la fama de lo popular. La gente dice: yo soy muy famosa. Perdona, tú eres popular. La fama es otra cosa. Claro. Uno la fama la alimenta de otras cosas, uh-huh. pero no de salir mucho pantalla. Claro. Eso no es fama, eso es popularidad. Uh-huh. Yo presento un producto, lo presento, y es conocido por todo el mundo. Otra cosa que hagas un material dramático, de una dramaturgia, de autores argentinos, Discépolo, Florencio Sánchez, es decir, autores que nosotros llevábamos al teatro. Claro. Esa es otra historia. ¿Qué maravilla? ¿Entiendes? Sí, por supuesto. Por supuesto.
Es realmente un deleite poder escucharla y reflexionar sobre esto, ¿no? Precisamente que nos abarca y nos interesa, nos compete por el hecho de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De que seguimos siendo gustosos de nuestros artistas, de nuestras personalidades y en este caso de nuestros portentos, porque Fernanda sin duda alguna forma parte de los portentos de la televisión, del cine, de la radio. Si tuviera que por ejemplo, hacer una comparación, sé que es muy difícil porque trabajó con todos, con Klimovsky, con Sofici, con Lautaro Murúa, con René Mujica, con Manuel Antín, bueno, en fin, con cientos... Con Bardem. Claro, con Bardem. Claro. Claro, español. Con cientos, y si tuviera que hacer una semblanza de, por ejemplo, de, no sé, con cuál trabajó un poco mejor o más gustoso, yo creo que igual que debe ser bastante neutral en eso por el hecho de que eran todos grandes, sin duda alguna, pero bueno, por ahí hay cierta predilección, quizás por el trabajo, por la obra. Yo tengo, uno se siente, o yo personalmente como actriz, me siento mejor con quien me ayuda o colabora como autor, como director a transitar el personaje. Uh-huh. Quien colabora conmigo. Te cuento una anécdota de Aristarain, que no lo nombramos. Aristarain también. Que para mí fue un director increíble. Sí. Porque Antín andaba por un camino, Bardem por otro, Bardem ensayaba mucho. Pero por ejemplo Aristarain, yo lo cuento porque es una anécdota extraordinaria que a mí me colaboró muchísimo en el trabajo. Ensayábamos y yo decía, ¿qué te parece? No te creo, me decía. Anda buscando porque no te creo. Es extraordinario que un director te diga eso, porque estás buscando tu realidad para poder transmitirla. Y cuando te dice, no vayas por ahí porque no te creo, te está ayudando un montón. Entonces, esos directores que entran en tu trabajo artesanal y te pueden tirar esa soga, decir, no te creo, no vayas por ahí, uh-huh. no vayas a actuar, no actúes tanto, ¿no? Y vas limpiando, hasta ser uno mismo, hasta poder trabajar con el ser, uh-huh. No con la personalidad. Claro. Entonces cuando encontrás a alguien que te lleva a ese camino, es extraordinario, como Alesso, claro. Es decir, buscaban, y esa gente que yo recuerdo y que amo, y que sigo no teniéndolos ahora, pero los sigo amando, porque me han ayudado a ser mejor, a ser mi mejor versión de actriz, ¿no? Y bueno, y hoy creo que salió no sé dónde un homenaje a Inda Ledesma. Era mirarla y admirarla y aprender de ella, como aprendés con los trabajos de Norma, claro. Con la Raulito de Barininda Ross. Son trabajos que aprendés. Uh-huh. Entonces trabajos que conmueven. Entonces todo ese mundo al que yo pertenezco y pertenecí vitalmente, bueno, es el mundo más poderoso que tengo. Bien. Y todo esto ha dado con esta... A ver, alguna vez escuché a Tony Carrizo, el gran Antonio Carrizo, claro. Refiriéndose a Tita Merelo y le decía, yo creo que has sido una serie de Merelos que se han repetido y que han muerto y vuelto a nacer y tenemos hoy esta gran Merelo que tengo sentada enfrente. Y creo que es un poco lo que pasa con los artistas, porque sin duda alguna los artistas viven así, precisamente, muriendo a los personajes y naciendo nuevamente en otros y encarnados en otras pieles, pero encontrarse a sí mismo creo que es difícil. Cierta vez entrevistaba a Marián Farías Gómez, una de las importantes mujeres del folclore, y decía, Rodri, ¿sabes cuándo vas a encontrarte con vos mismo? Cuando ahondes más en tu música, en esto que nos compete, porque claro, yo hablando desde el folclore, ¿no? Como folclorista. Y creo que en eso pasa en todas las profesiones. En lo mío puede ser el folclore, pero en ustedes es la actuación, es el teatro, son las tablas, y es esa maravilla de compartir todo eso, ¿no? De ahondar con personas que hacen más fácil el viaje. Se me ocurre acá encontrarse con usted misma, precisamente hablamos de India, ya habíamos mencionado este país y también esta etapa en su vida. ¿Tiene algo que ver Roxy, su hija? Sí,
Claro, porque ella estaba en India. Ella estaba en un ashram, era discípula de Osho. Primero fue Bhagwan Sri Rajneesh y después fue Osho. Y ella estaba en India y nos comunicábamos, pero yo quería saber dónde estaba. Además, incluso con la intención de que se volviera de ese lugar por todo mi condicionamiento, dónde estará en una secta y todo ese funcionamiento mental inventado por los medios. Y resulta que voy a India y voy al lugar donde está ella y me quedo 3 meses con ella. Y además me inicio como discípula de ese maestro. Y empieza mi trabajo personal, que está muy relacionado con lo espiritual, con trabajo también psicológico. Estaba todo muy mezclado. Y entonces empieza mi camino de conocimiento, de mi niñez, de todo un recorrido para averiguar quién es Edith. Y ahí, Y ahí seguí unos cuantos años, porque yo me fui en el 81, volví de India, hice la temporada con Soriano, sí, que fue 81, 82, y después ya me fui. Y me fui y no vine hasta el 91. Claro, precisamente. Y después, del 91 al 2001, me quedé los 10 años esos trabajando mucho. Bien, un trabajo después intenso. 2000 viene la escuela y todo lo demás ya en Madrid. Claro. Magdalena Ruiz Guiñazú le preguntó un día a Borges, ¿existen más Borges? Y yo voy a robarle esto a Magdalena. ¿Existen más Fernandas? No sabés cuántas. No sabés cuántas. De la nena que hacía el cementerio. Sí. Con las hormiguitas muertas. Sí. A la que entró al conservatorio. A la que tuvo su primer amor a los 15 años, un italiano divino que además la abandonó. Todos esos son personajes distintos. A la que se casó por iglesia vestida de blanco. A la que después trabajó con Armando Discépolo, en teatro argentino. A la que después hizo Rinoceronte con Gorostiza. Hay épocas más estables y hay épocas en que sos diferente. No eres la misma. Yo no soy la misma de ayer. Estuve con un té con señoras de determinada edad y hablando de lo que tiene que ver con la vejez. Soy una parte, son los personajes que uno actúa. El ser casi te diría que no tiene nombre. Qué maravilla. Y poder coincidir con este ser precisamente que sí tiene nombre, el nombre del viento que ya mencionábamos hoy, para mí es un placer enorme y un privilegio poder escucharla. Decía anteriormente Fernanda, Edith, y no mencionamos a Sara Bernard, que también sin duda alguna es parte. Totalmente, además me dio tantas satisfacciones, sí. Ese personaje donde fui, porque no hablamos de nominaciones y cosas que están dentro del trabajo, que es una caricia, que te lo puedan reconocer. No es que sea enormemente importante, pero hace bien que reconozcan un trabajo. Y con Sara Bernard tuve el privilegio de evocar, porque trabajé muchísimo ese personaje. Trabajé mucho más, estudié mucho a Sara Bernard. La estudié mucho desde sus comienzos, desde su prostitución, desde todo hasta su decadencia. Uh-huh. Y ahí apareció los retazos que yo pude mostrar de ese momento con Eleonora Duse. Uh-huh. En una gran versión de Brambilla, un gran trabajo que hizo Brambilla y un gran trabajo que hizo Estela Matute con Eleonora. Sí. Sí. Era la combinación perfecta, Fernanda. La verdad que sí.
La verdad que sucedió algo fantástico. ¿Ves? Y eso se interrumpió. ¿Por qué se interrumpió? No está en mí contarlo. Bueno. Nosotros no queríamos interrumpirlo, ni tanto Estela ni yo. Pero del pronto se cortó. Bien. Y no lo pudimos rehacer más. Claro. Son cosas que pasaron. Y hoy día, bueno, ¿cómo ves a Sara Bernard? ¿Puede resurgir de las cenizas cual si fuera el ave fénix? No ahora. No ahora. Bien. No ahora. Yo tenía hace 10 años. Yo en esa época, 10 años atrás, yo tenía dónde buscar a Sara Bernard. Bien. Ahora no. Bien. Perfecto. Fernanda, ya he dicho y repito que es un placer tenerla, y no quiero hacerla perder más tiempo, pero bueno, hablaba de la menor de 5 mujeres, 2 hijas mujeres, la mayoría de sus nietos mujeres. ¿Cómo es esa vida de madre, de abuela? Mira, me gustan las mujeres, porque, ¿sabes qué? No los entiendo. No entiendo a los hombres. No entiendo. Realmente, por eso soy tan amigo de los bisexuales. Ajá, ¿y usted? ¿Te das cuenta? Sí. El hombre con tendencia más sensibilidad femenina es como que me llevo mejor. Bueno. ¿Para qué voy a mentirte? Claro. Yo los entiendo. Además tengo un solo nieto. Y lo que hago el trabajo, incluso constelar, para poder entrar en su cabeza, porque ese condicionamiento que tenemos las mujeres es algo que yo trabajé y conozco, pero el condicionamiento, pobrecitos, que tuvieron los hombres, que hoy día los están matando en las guerras, hoy día, donde estamos hablando vos y yo, en este momento, el caos de los pobrecitos que se han expuesto, casi todos son hombres, donde han tenido el arrastre de una cultura de tener que ser exitosos. Una mujer podía ser ama de casa, un hombre si no era arquitecto, era abogado, era un ignorante. Han padecido educaciones terribles. También eso los ha sobrellevado a una violencia enorme en contra de la mujer. Eso se ha establecido con una cultura horrible para los dos, tanto para la mujer, porque se habla mucho de feminismo, pero tanto también para el hombre. Lo ha padecido. Que yo te diga, no los entiendo, de verdad, lo padezco, porque me gustaría entenderlos. Bien, pero quizás tiene algo que ver con todo este camino, Fernanda, porque ya realizaba obras de Alfonsina Storni en el Labardén, así que por ahí tiene algo que ver con eso. Exactamente, a Alfonsina le pasaba lo mismo. Calculo que sí. Fernanda. Pero es muy lindo también esta me gusta, por ejemplo, a mí me dicen mis nietas y mis hijas, yo perdí una hija, tengo una sola ahora, me decía, mami, qué pantalonera que eres. Porque es cierto, me encanta ir a tomar café con un actor, con un hombre, claro, que me cuente cómo es, cómo interviene, cómo busca. Me gusta esa parte, que entiendo menos. Pero escucha bastante. Pero me gusta. Escucha más. Fernanda, es un privilegio y le digo ya como última pregunta, no como pregunta, sino como un mensaje, alguna sugerencia para estas juventudes que sin duda alguna somos nosotros y que tenemos todavía un mundo por poblar de cultura, de información, de buenas cosas. Yo le digo a la juventud, como se lo digo a mis nietas, como se le digo, no se olviden de leer. No se olviden de leer libros. No se olviden. Yo en este momento, mira, acá frente a mí está Nietzsche. Porque yo en este momento
a mi vejez me gusta la filosofía. Bueno, sí, está bien. estoy leyendo a Nietzsche Uh-huh. y le digo, por favor, léelo, porque es más entendible de lo que uno cree. Sin duda alguna. Anímense a leer autores que han sido pilares en nuestra vida. Uh-huh. Lean mi filosofía, pero no se olviden de los libros. Están atrapados por los medios, por todo lo que realmente nos aleja de nosotros mismos. Cuando tenés una página, no tenés nada que te va a intervenir ahí en tu lectura. Tenés papel y letra, nada más. Y te vas a conectar con eso. Cuando estás en un teléfono, estás en un ebook, lo que fuere, siempre hay interferencias. Sin duda. Con el libro no hay interferencia. Creas una intimidad extraordinaria. Julia Elena Dávalos me decía hace unas semanas atrás, me decía, Rodri, la radio es lo más maravilloso que existe. ¿Por qué? Porque en la televisión hay algo que siempre distrae, al igual que el teléfono, pero la radio vos podés estar haciendo 1000 cosas y escuchando la radio. Es verdad. Es maravilloso. Bueno, y aquí te digo, cuando vengas para Buenos Aires, este es mi casa. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. No quiero despedirla sin antes leerles algunas décimas que precisamente escribí en su nombre, vale. Si me permite. Te escucho. En tablas, luces y rodar, Fernanda marcó su huella como estrella clara y bella que supo siempre alumbrar. Cine, teatro y mirar, fiel de la televisión, fueron rumbo y corazón de su andar tan verdadero, arte noble y compañero de toda una nación. Cruzó mares sin cansarse, España fue su querencia, llevando con elegancia su talento a derramar. Volvía para entregarse al aplauso bien argentino, con oficio y buen destino, forjado a fuerza de años, ni el tiempo borra los daños del olvido mezquino. De los grandes aprendió palabra, escena, sentido, dramaturgos reconocidos que su voz engrandeció. Al mundo entero llevó la verdad del personaje, con respeto y con coraje honró textos inmortales, fue puente entre ideales y emoción sin maquillaje. Viviana y Roxana están como faros en su vida, dos razones encendidas que su paso sostendrán. Este ensayo y entre afán, fue madre, fue caminante, con temple firme y constante supo amar sin abandonar, el arte supo abrazar sin soltar lo más importante. Hoy, con algunos abriles, sigue intacta su hermosura, no hay arruga que a la ternura le quite tonos sutiles. La pantalla y los candiles aún la saben reconocer porque su forma de ser no envejece ni se apaga. Fernanda es llama que embriaga y vuelve al amanecer. Hoy le canto con respeto a un orgullo nacional, voz profunda y magistral que al tiempo le puso freno, con coraje, arte y buen tino su historia supo escribir entre aplausos y sentir de un pueblo que la acompaña y que el recuerdo no engaña. Fernanda Mistral, sin fin. Muchísimas gracias. Pero gracias por haber conocido un poeta y por haberme acercado a mi propio mundo. Un placer, Fernanda. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier cosa en Sangre Argentina. Un abrazo.